Hola, buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conversaciones con SOBA que estamos realizando. Soy Juan Ripoll, arquitecto y coordinador del canal de prescripción. Y bueno, antes de comenzar, recordar que si los asistentes quieren realizar cualquier pregunta, pues lo pueden hacer mediante el apartado preguntas de la plataforma y al final de la sesión intentaremos responderlas. Por favor, además de realizar las preguntas, escribid el nombre de a quien van dirigidas. Bueno, en esta segunda edición de Conversaciones con SOBA vamos a abordar el cambio que se puede producir en el concepto de vivienda a raíz de toda la crisis sanitaria que estamos viviendo. Vamos a comentar nuestro punto de vista sobre esta nueva situación social y, si queréis, no hace falta que nos limitemos solo a la vivienda, sino a la arquitectura en general. Cómo va a verse afectada en el diseño, la concepción de los espacios, etcétera. Y bueno, para hablar de esta cuestión, tenemos el privilegio de que nos acompañen hoy grandes arquitectos de nuestro país. ¿Vale? Permitidme que os los presente. En la mesa de hoy tenemos como invitados y agradecemos su asistencia a Malek Murad, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Marcos Ayala, socio director de Ayala Arquitectos, y Quino Bono, CEO y director de Quino Bono Arquitectos. Gracias, Juan, por la presentación. Estamos esperando a que entre Quino, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ya estamos todos y bueno, si queréis, comenzamos con esta primera pregunta, ¿vale? Que sería hablar un poco de la situación actual, cómo está afectando esta crisis a los proyectos, cómo se han visto afectados, si se han reducido el número de encargos, si en el colegio se han detectado que ha bajado el número de visados. Entiendo que las semanas que hubo un parón, pues sí. No sé yo si notáis que el tema se está reactivando o qué pensáis para los próximos meses. Y bueno, y también si hay proyectos que ya estaban en marcha que se han tenido que readaptar a raíz de lo que hemos vivido en estas últimas semanas, ¿vale? Si queréis empezamos por Malek, ¿vale? Como representante del colegio. Sí, bueno, básicamente, evidentemente, aquí habría que analizar dos temas. En primer lugar, en qué ámbito nos estamos encontrando ya antes de la crisis del COVID y la pandemia. Y, en segundo lugar, el propio efecto de la pandemia. Por ejemplo, a nivel de colegio de arquitectos sí que podemos decir los siguientes datos. Por ejemplo, en enero de 2019 hubo 1.329 visados en el Colegio de Arquitectos de Valencia. En 2020, en enero de 2020, 1.069, una caída de aproximadamente el 25%, que venía a demostrar que esta inercia de recuperación que estábamos teniendo los dos últimos años, pues bueno, parece que había tocado a su techo. Estábamos en una situación ya más de estabilidad. El mismo mes, el siguiente mes, que es febrero de 2019 a 2020, experimentamos una baja del 25%, que se mantiene respecto, lógicamente, a la cifra que decíamos de enero. Sin embargo, en marzo habíamos llegado a una estabilidad, se estaban visando el mismo número o porcentaje de proyectos de 2019 a 2020, y cuando llega el mazazo en marzo de la crisis del COVID, lo que ha ocurrido, lógicamente, es una ralentización de todo lo que es los despachos profesionales de arquitectos, por lo menos de Valencia, con una caída en abril del 20% y una caída del 35% respecto al mes anterior de 2019 en mayo. ¿Qué ha ocurrido ahora que ya tenemos datos de junio? Estamos a 25 de junio, prácticamente hemos cerrado el mes. Bueno, pues justo en estos momentos la diferencia es de un 5% a la baja respecto del mismo mes del año anterior. ¿Cómo se podría leer cómo se podría hacer esta lectura? Pues esta lectura se podría hacer de la siguiente manera. Ahora que los despachos de arquitectura, por orden, lógicamente, de los promotores, vuelven a activarse, podríamos recuperar faena anterior y empezar a... No, lo que estamos viendo es que, por lo menos a día de hoy, seguimos, como casi toda la sociedad, da igual que sea un restaurante, que sea una tienda de ropa, en una cautela. Es decir, todavía no sabemos
cómo reaccionar. Entiendo, la inversión todavía no acaba de ser producto. He hablado de números, en principio como datos interesantes. Yo creo que, para concluir mi intervención y dar paso a los demás, pues evidentemente yo creo que hay una cosa muy importante que me gustaría ahora mis compañeros probablemente profundicen un poco más, tanto Marcos como Quino, y es que esta crisis es diferente de la crisis de 2007. ¿Por qué? No es de ámbito estructural como la de 2007. Sin embargo, lo que ocurre es que la crisis de 2007 además era parcial, no afectaba a toda la sociedad. Me explico, de forma colateral, sí. Pero sin embargo, esta crisis la hemos vivido todos, la mayoría desde nuestras casas, informados en todo momento, con información muy directa, muy pendientes en el día a día, con lo cual el 100% de la población ha participado del debate de lo que ha sucedido hasta ahora. Luego, el 100% de la población, todos los agentes, tanto promotores del sector inmobiliario, la construcción, constructores, arquitectos, los técnicos, todos han participado, pero es que todos los usuarios de vivienda, que son el 100% de los españoles, han participado también de este debate, con lo cual, incluido el debate sobre la vivienda. Con lo cual, sí que es una reflexión que, desde luego, no puede ser solo ceñida a los agentes directos participantes del sector inmobiliario, sino tiene traslado a toda la sociedad. Toda la sociedad debería opinar en el cambio que obviamente tiene que surgir a partir de ahora. Muy bien, muchas gracias, Marc. Quino, si quieres tú aportar tu punto de vista a cómo estamos ahora, cómo ves el futuro en tema de proyectos, visados. Bueno, yo coincido con el análisis de Malek en el 100% de lo que ha dicho. Vamos, los datos a veces son muy fríos, pero los datos que ha contado del colegio, y son muy fríos y además a veces simplemente son puntas circunstanciales que a veces, porque el ayuntamiento agiliza un tema de licencias, de repente hay visados de proyectos de ejecución. Quiero decir que eso a veces, pero es bueno la referencia que contaba Malek. Yo creo que el análisis es muy acertado y es muy acertado sobre todo en la distinción que hemos hecho, nosotros también hacemos, que es que esto no es una crisis solamente del sector de la construcción, de las viviendas, del sector público, sino es una crisis globalizada, general, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros ¿en qué lo hemos notado fundamentalmente? Nosotros hemos pasado 3 meses durísimos en cuanto a cero, todo paralizado, es decir, las direcciones de obra continúan, usted siga trabajando, pero digamos, la contratación de nuevos proyectos pues es cero, pero ya no solo de viviendas, sino de, por ejemplo, concursos públicos anulados, concursos en la que ya estabas en la fase final y te los han anulado y no sabes por qué, porque la partida presupuestaria ya no se dedica a eso y se dedica a otras cosas, ¿no? Pero sí que hemos tenido también, porque al final nuestros clientes son fondos de inversión, puro y duro. Entonces, lo que hemos tenido es, y esos fondos de inversión, cuando hay una incertidumbre, como decía Malek, directamente paralizan las cosas. Unos, por ejemplo, desaparecen, como ha pasado el ejemplo de Inmoglaciar, cliente nuestro, directamente ha echado a todos a la calle. El fondo Cerberus que está detrás pues ha decidido cambiar de estrategia y no promover viviendas. Pero, en cambio, otros han reforzado esas plantillas, dígase Neinor Homes o Habitat, o Promociones Habitat, o Metrobacesa, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí que lo que hemos visto, por ejemplo, nosotros hacemos residencias de estudiantes, bastantes, en toda España, ¿no? Para diferentes fondos. Tenemos varios fondos, por ejemplo, esta semana pasada se han rehabilitado 2 proyectos que llevamos 1 año y pico trabajando, en el que se ha cambiado la tipología de habitación. Esto que tenían clarísimo, porque pues estos fondos, cuando son internacionales, no solo hacen residencias aquí, sino en toda Europa, en Estados Unidos, etcétera, han cambiado la tipología y estuvieron un tiempo pensando qué hacer. Por ejemplo, cuando lo que prima, por ejemplo, en las residencias que estamos haciendo en Madrid es habitaciones individuales, os pongo un ejemplo porque es muy gráfico. Habitaciones individuales donde su baño es individual, donde tiene su pequeño banquito con su pequeña cocina, con su pequeño, etcétera, y son muy individualizadas. Ahora nos piden que hagamos un mix de producto, la semana pasada mismo, donde introduzcamos habitaciones de tres personas compartiendo un baño, cosa que era impensable hace 3 meses, y habitaciones de 2 que también complicadas de colocar. Entonces, digamos que está variando un poquito la tipología.
Y en cuanto a otra tipología que hemos notado también variación en este tiempo, ha sido que hay un, ¿cómo lo diría yo? Hay como una explosión de gente que decididamente ha puesto en venta su piso y se ha comprado una casa o se ha comprado una parcela. Eso tenemos muchos. Muchos en proporción, que a lo mejor llevábamos 8 y ahora llevamos 15. ¿Por qué? Porque todo el mundo con la experiencia de COVID es una experiencia también en muchos sentidos familiar, en la que gente ha tenido que absorber a los abuelos y que se queden con ellos en casa, o gente que somos más de familia. Por ejemplo, en mi casa somos 7. Entonces, claro, al final lo que hacemos es que esa convivencia empiezas a valorar espacios que no habías valorado de la misma manera, ¿no? Entonces, empiezas un poco a pensar como arquitecto y dices, oye, necesito, o como persona, como ser humano, necesito unos espacios que me puedan producir beneficios en cualquier situación imprevista. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar. Entonces, en este sentido, ya os digo, estamos ahora con mucho proyecto de este tipo, ¿no? De incluso rehabilitaciones de casas viejas que han comprado en una urbanización o casas dentro de la ciudad que tienen un patio grande donde pueden los niños jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco en ese sentido cómo nos ha cambiado. Hay más cambios que hablaremos después, ¿no? Pero fundamentalmente yo lo veo así. Muy bien, muchas gracias, Kino. Bueno, pues os cuento yo un poco cómo hemos vivido desde el estudio, cómo estamos viviendo desde el estudio esta época, ¿no? Nosotros no tenemos un tipo de cliente fijo, como puede ser el caso de Kino, sino que prácticamente todo lo que hacemos es por concurso. Y casi todo suele ser por concurso, bueno, público o privado, vamos. A veces por invitación, a veces. Entonces, nosotros viviendas hacemos, pero hacemos por concurso, digamos, en promociones estatales. Y últimamente, lo que más solemos estar haciendo es oficina. Yo creo que ahora mismo el problema está en que, como nos pasa un poco también como personas, no como arquitectos, intentamos buscar una solución para hoy, para ya. Y mañana la variable ha cambiado completamente, ¿no? Es decir, ahora mismo estas mesas de debate están muy bien y además deben producirse, pero pensando en llegar a una solución a un año vista. Es decir, a ver cómo evoluciona esto. Si mañana encuentran una vacuna, porque esa es la desgracia que yo encuentro, si mañana encuentran una vacuna y se acaba el problema del COVID, se acaba este, ¿no? Si esto se extiende en el tiempo y se lleva a 10 años vista, pues este debate es interminable, ¿no? Ahora nosotros estamos con un proyecto en marcha que es este que tenéis a la espalda y bueno, pues ahora tendrá que empezar a plantearse la ocupación del espacio de trabajo, ¿no? Similar a la vivienda, lo único que va el vestido de corbata. Pero al final no deja de ser espacio en los que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que todos aprender, igual que hemos aprendido a vivir con una mascarilla, pues tenemos que empezar a aprender a vivir los nuevos espacios, ¿no? Yo creo que, como siempre, pues puede sonar un poco atópico, pero habría que intentar, antes lo hablábamos, aprovechar esta crisis para reculturizarnos, ¿no? Y para intentar convencer a los clientes, ya sean fondos de inversión, ya sean propiedades privadas, de que aquí lo que importa es hacer arquitectura de calidad. Da igual que sea para vivir, que sea para trabajar, que sea. ¿Dónde está la calidad de la arquitectura? No está solo en... Me acuerdo que Sota decía, ¿qué más da con que construya? Como se construye. Cuando venía alguien a preguntarle que estaba haciendo una tesis doctoral sobre el hormigón pretensado, y le preguntaba, estaba entonces haciendo Clesa y tal, y ¿por qué con pretensado? Y él al final dijo, bueno, como si lo hago con caca, ¿qué más da? Lo que importa es qué estoy haciendo, ¿no? Es decir, es mucho más importante, yo creo, en la arquitectura, lo que no se construye que cómo se construye. Al menos así lo entendemos nosotros, ¿no? Entonces, dentro de ese que no se construye, ¿qué hay? Pues hay espacios que tengan lógica de uso, que no sean completamente eficientes desde el punto de vista económico, sino que sean más eficientes desde el punto de vista vital, que sean sitios para compartir, para relajarse. Efectivamente, a mí me ha dado la misma impulso que le ha dado a los clientes de Kino, ¿no? Yo he pensado, bueno, el próximo día que haya un rebrote, me alquilo una casa en donde sea. Yo vivo en Madrid y, bueno, tengo suerte de tener una casa con terraza y, bueno, eso me ha ayudado mucho, ¿no? Pero yo tengo mejor una casa compartida, efectivamente. Pero yo creo que el problema ahora mismo está en que esta crisis lo que ha evidenciado, al menos a nuestro entender, es el exceso de búsqueda de la eficiencia económica de cada uno de los espacios. Y se ha dejado un poco de lado la eficiencia vital, la eficiencia humana, digamos, ¿no? Y la búsqueda del espacio generoso, ¿no? Yo creo que en eso nos podría ayudar.
En cuanto a la pregunta, por ceñirme un poco a la pregunta que has hecho, de encargos, de cómo, pues ahora mismo está todo bastante parado. Es decir, el concurso público que antes está completamente parado, salen pequeñas reformitas, pequeñas cosas, y las inversiones privadas que estaban en marcha pues han tenido un desacelerón, algunas han rearrancado, por suerte, y otras pues siguen en lo mismo que estaría cualquiera de nosotros si te estaba haciendo una casa. Pues le dice la constructora, espérate un momento porque ahora mismo no sé lo que voy a hacer. Entonces, dame 2 meses a ver que me lo pienso. Pero bueno, yo creo que como conclusión, ¿no? Que es verdad que no creo, por desgracia, que seamos capaces de hacerlo, pero creo que sería un punto perfecto para que todos, desde los promotores, a los arquitectos, a los constructores y a los legisladores, nos sentásemos a hablar de recuperar un poco la calidad del espectáculo. Muchas gracias, Marcos. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Y bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción a lo que iba a ser la segunda pregunta, ¿vale? Que es que ¿cómo pensáis que evolucionan las viviendas en el futuro? Se habla de una salida de la ciudad, que ya lo habéis comentado, de viviendas con más espacios exteriores, con espacios interiores más flexibles. Hay un tema que estamos empezando a convivir ahora, que es el teletrabajo, que probablemente pues hace 3 meses la mayor parte de la gente no pensaba en su casa como lugar de trabajo y ahora tienen que readaptar sus viviendas, pues bueno, con todos esos problemas que tienen. Y lo que ya he comentado antes de balcones, terrazas, estamos cansados de ver balcones en nuestro país que se los cierran y ahora pues probablemente muchos de esos vecinos pues estarán arrepintiendo. O se habrán arrepentido o habrán pensado que ese balcón sí que realmente podía tener un uso. ¿Qué pensáis que viene en el futuro? Es difícil saberlo, pero bueno, ¿pensáis que la gente, que todos en general, promotores, usuarios, arquitectos, nos vamos a reeducar un poco y a pensar que otra vivienda puede ser posible? Empezamos, si queréis, por Kino. Vale. Es que esto de la tecnología a veces no es compatible con la nueva normalidad. Efectivamente, la nueva normalidad. Bueno, yo lo que creo sinceramente es que hay efectos de este confinamiento que no los vamos a ver hasta un tiempo. Quiero decir, yo lo noto en mis hijos, unas cosas sencillas, ¿no? Mis hijos el que era holgazán, por ejemplo, y ha estado confinado, no ha tenido más que forzarse a trabajar, fíjate. Entonces, ha cambiado como su hábito, ¿no? Mis hijas mayores, por ejemplo, pues que se han juntado en la guardilla, me han hecho desaparecer mi despacho que tenía y ellas mismas han montado su habitación con su zona de estudio, su zona de trabajo, tal, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que han cambiado dentro de nuestro interior y esto se va a ir viendo, ¿no? Es verdad que en lo que respecta a nosotros como responsabilidad como arquitectos, ¿no? Que al final somos creadores de espacios para personas que van a habitarlos, ¿no? Y van a habitarlos de una forma determinada, ¿no? Y que a veces, la mayoría de veces, no saben cómo habitarla. O piensan, te traen 4 imágenes de referencia que son lo que le gusta, porque parece que lo único importante es la imagen, pero no realmente la arquitectura como la entendemos nosotros. Pero no saben realmente hacer valer esas viviendas, ¿no? Yo creo que esto ha sido positivo en el sentido de que esto no solo nos ha afectado a nosotros en lo profesional como arquitectos, sino en lo personal, y me refiero a mí como familia. Mi hijo pequeño, por ejemplo, pues no sé, que es muy nerviosito, de 7 años, no puede estar encerrado y necesita estar moviéndose. Entonces, tienes que tener un espacio, quiero decir, os cuento ejemplos que parecen tontos, pero son, como lo diría yo, muy gráficos y que nos ayudan a pensar esto, ¿no? Este último mes, otro ejemplo gráfico, tengo 3 amigos, tres amigos, mis amigos, 3 matrimonios y tal, que han comprado 3 casas. Esto es, ¿por qué? Porque esta experiencia del confinamiento ha hecho que vean que una terraza no es suficiente. Necesitan, pues, un patio para disfrutar. Y no solo eso. Están pensando, ¿cómo va a venir gente a mi casa si no tengo una casa que tenga unas condiciones adecuadas? Entonces, están pensando ya que su comedor no es suficientemente grande o su cocina no es suficientemente grande o la habitación de los niños tendría que tener una cama extra porque vienen los amiguitos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto nos ha cambiado a todos, incluso sin darnos cuenta y sin ponernos a reflexionar sobre esto, ¿no? A nosotros como arquitectos, evidentemente, más. ¿Por qué?
Pues porque al final nosotros o nuestra profesión va direccionada a direccionar, valga la redundancia, a nuestros propios clientes, incluso los grandes fondos que tampoco muchas veces o la mayoría de veces tienen clara su hoja Excel, pero no tienen clara ni la arquitectura que quieren crear ni hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, nosotros sí que tenemos que tener claras ciertas premisas. Unas premisas que para mí han quedado perfectamente claras han sido que lo que se intuía en cuanto a la sostenibilidad hace 3 o 4 años y seguimos certificando BREEAM, LEED, Passive House, toda la historia esta, ahora se va a convertir como que se va a hacer un poquito más y que se va a hacer como necesaria, pero ya no porque el marco normativo del Código Técnico nos va, con la nueva HE, nos va, digamos, nos va un poco encorsetando más y nos ayuda, eso nos ayuda, sino porque va a ser necesario menos consumo energético, va a ser necesario terminar las viviendas mucho antes, con lo cual ese inicio en la prefabricación pues vamos a tener que continuarlo, evidentemente, y no solo en edificio público, sino en residencial. Y también que en nuestras viviendas, nuestra experiencia ha sido que necesitamos espacios plurifuncionales, es decir, ya no vale que un espacio, pues el espacio del comedor además es tu despacho y además tienes que tener un paneles móviles que hacen que la versatilidad del espacio funcione. De hecho, estamos ahora, por ejemplo, con Klein haciendo como un I+D+I para ver cómo con sus herrajes, etcétera, modelamos espacios y los vamos moviendo para que que ese mismo espacio que tiene ahora realmente con las viviendas con las que tenemos, no las nuevas, sino las que ya tenemos, las podemos hacer como mucho más flexibles, ¿no? En un momento determinado es una zona de noche, en un momento determinado es una zona de día y ya no hay tanta diferencia entre zona de noche y zona de día y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que ha cambiado y yo creo que está dentro del corazón de cada uno, porque cuando oyes a gente que es externa a la profesión nuestra, no sé, mis amigos que se han comprado las casas están pensando, oye, pero yo quiero, y te dan estos inputs, ¿no? Oye, yo quiero que en el comedor a lo mejor si viene no sé quién pueda tener espacio para poner 3 camas más o en un momento determinado yo necesito trabajar o por la noche, como vosotros decís, ¿no? El teletrabajo, pues necesito estar 2 días encerrado en mi casa trabajando y necesitar un espacio que no sabemos cómo, o será modular o yo digo, multifuncional, que me haga que tenga más versatilidad en un espacio en el que vivo. Y sobre todo, yo recuerdo muchísimo, una conferencia hace 20 y tantos años, o 30 años, no sé, de Joaquín Arnau, un arquitecto y catedrático de estética de mi facultad, que me ha parecido siempre un monstruo en todos los sentidos, que yo recuerdo que dio una conferencia sobre el habitar, nuevos modos de habitar, se llamaba el ciclo de conferencias en la escuela. Y me acuerdo que decía que digamos que lo que no había era, no es que necesitábamos un nuevo modo de habitar, sino que las viviendas se habían convertido en viviendas para transeúntes y no en viviendas para habitantes, ¿no? Y que había que recuperar, yo me acuerdo perfectamente de hecho, de esas cosas que no se te olvidan nunca, que había que recuperar este espíritu de habitar las viviendas. Yo creo que este COVID ha hecho un buen favor en ese sentido, es decir, ha recuperado a las personas que vivimos muy hacia afuera, muy deprisa, muy rápido, a pensar que estos espacios son para habitarlos, no solo pues eso, para ir a dormir a casa, vas, te levantas, te marchas y tal, ¿no? Y entonces, yo creo que lo ha vuelto de actualidad una cosa que él ya pensaba hace 25 años, ¿sabéis? No, pero esto, Kino, es algo que se ve claramente en las viviendas yo he estado viviendo en Alemania varios años, en Alemania, ¿no? En Alemania ellos no tienen este calorcito que tenemos aquí y esta posibilidad de salir fuera. Por eso también se contagian menos, aparte que tienen más camas de UBI, pero se tocan menos, ellos están ya con la distancia social, viene en la genética, ¿no? Entonces, viven mucho más dentro de las casas y mucho menos en la calle. ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque está diciendo Kino, ¿no? Y yo creo que por eso la vivienda en España se ha estropeado tanto, se ha estropeado, digamos, tipológicamente, ¿no? O sea, porque se ha ido apretando y antes donde hacías 100 viviendas, ahora sacas 120. Entonces, claro, lógicamente, al final, el problema está en que las 120 que haces son malas. En lugar de 100 buenas, haces 120, pero peores, para mi gusto, ¿no? Pero por eso mismo, porque nosotros vivimos en la calle. Vives el 80% del día en la calle, estás en el bar, o no te digo en el bar, una terraza o lo que sea, ¿no?
No es que nos dediquemos a estar en el bar, porque curramos bastante, pero ha sonado un poco mal. Pero entendéis lo que os digo, es una vida completamente mediterránea en la calle, donde la vivienda ha pasado a un segundo plano, la calidad de los espacios de la vivienda, porque hemos trasladado el salón de casa a la calle, ¿no? O se ha trasladado aquí en España, ¿no? Históricamente. Y por eso hemos estropeado la tipología de vivienda, ¿no? O la exigencia que le hemos dado a la vivienda. Efectivamente, aquí ahora mismo, si esto se mantiene en el tiempo, pues las cosas tendrán que cambiar, por suerte. El problema está que también yo creo que no es solamente cuestión nuestra, ¿no?, de los arquitectos, sino también de los gobiernos tienen que actuar, no pueden permitir que esto tenga precio sin fin. No se puede permitir, es verdad, que todo recaiga al final en el usuario, ¿no?, digamos, sino que, bueno, es una corresponsabilidad social de todos los agentes, desde que el que la compra, el que la vende, el que la regula y que esté un poco tasado el precio, ¿no? No hablo de un sistema de control total, pero sí que debería haber, igual que se regula la cantidad de energía que tengo que consumir en una vivienda o la resistencia del acero que yo coloco en la vivienda, pues también qué precio final tiene eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablabais de la salida de las ciudades, ¿no? La pregunta iba implícita. Pues seguramente pase eso, pero eso tiene una segunda derivada urbanística muy potente que no nos damos cuenta, digamos, porque, bueno, el suelo en España es infinito, digamos, ¿no? Pero no es infinito. Y ya no solamente el suelo, sino las infraestructuras que lo acompañan, ¿no? Eso ha pasado mucho en ciudades, en todos los ensanches o en muchos ensanches de las ciudades, ¿no? Se ha crecido en viviendas, pero no en la infraestructura que le corresponde, ¿no? Tanto de dotacional de servicios como de accesos. Entonces, al final te encuentras con ciudades que no tienen arteria suficiente para que todo el mundo circule por ella, ¿no? Entonces, de ahí viene el crecimiento en vertical en España comparado con otros países, ¿no? En España es verdad que tenemos un crecimiento muy en vertical de las ciudades y en otros países han tenido, como en Inglaterra, en Estados Unidos, por supuesto, porque allí sí que el suelo es infinito, pues un crecimiento horizontal, ¿no? También eso separa mucho a la gente unos de otros, entonces no es tan fácil. A la gente en España le gusta vivir en comunidad. Lo que hay que conseguir es aunar los dos principios, ¿no? Vivir en comunidad, vivir en la calle, tener una casa a la que quieras ir. Yo me he mudado de casa hace 2 años y bueno, tengo suerte de tener una casa ahora mejor que la que tenía o por lo menos sí, más amplia, y te dan ganas de ir a casa. Te dan ganas, estás a gusto en tu casa. Con mi hermano le ha pasado lo mismo. El otro día me decía, yo es que yo no tengo necesidad de irme de vacaciones. Vivo de vacaciones los 12 meses. Digo, oye, pues qué bien. Tiene un adosado con un chalet, con un jardín grande y está encantado, ¿no? Y es una casa de los 70, que yo creo que es cuando, incluso sí, de los 70 debe ser la de mi hermano. Que es a partir de entonces cuando empezó a imponerse un poco el negocio sobre la cultura arquitectónica, ¿no? Y es verdad que yo soy muy recurrente en este argumento, pero es que me da pena, ¿no? Que pasa un poco también con los edificios de oficinas, ¿no? Nos pasa mucho con los clientes. Antes hablaba aquí, ¿no?, de espacios multifuncionales y tal. Pero claro, hay momentos que esos espacios multifuncionales, por suerte, no valen para nada, porque están esperando a valer. Entonces, claro, ¿cómo le dices tú a un cliente? Bueno, se lo tienes que decir, pero ¿y esto para qué vale? Y dices, bueno, pues mira, ahora mismo para nada. ¿Para nada? ¿Pero cómo que para nada? Bueno, pues para pasar por allí, para descansar, para tener una reunión informal de pie, Ya, pero yo ahí puedo meter 7 mesas de trabajo, ¿no? Sí, pero puedes meter... Entonces, las otras 100 que tenías las acabas de empeorar. Has conseguido meter 107, pero ahora tienes, lo que hablaba antes de las viviendas, pero tienes 107 malas en lugar de 100 buenas, muy buenas, y ya está, ¿no? Y un espacio que en un momento dado es, nosotros le llamamos en algún proyecto lo hemos llamado chill out, ¿no? Es un chill out, claro, un promotor de oficina te dice, un chill out te lo vas a poner en tu casa, ¿no? Pero esa es la lucha que tenemos diariamente, ¿no?, con los clientes y con la arquitectura y con nosotros mismos en general, ¿no? Sacar espacios que no valgan para nada nunca, pero que valgan para todos siempre. Es decir, le aportan un valor a cualquier edificio, ¿no? Y incluso los espacios, cuando hablo de los espacios también hablo de la orientación, de la altura de planta, de todas estas cosas, ¿no? De los jardines que puedas, porque, bueno, al final es verdad que hay que conseguir. Yo entiendo también que al final hay un señor que está pagando dinero por esto, nosotros tenemos que atenderles y no ser, pues lo que hablaba yo antes, tan antipáticos como míes, pero sí llegar a un consenso, ¿no? Llegar a un consenso y un equilibrio entre el bienestar
y el bien invertir, ¿no? Entonces, bueno, yo, si quiero ser positivo, un poco como siguiendo el argumento de Quino, creo que esto nos puede valer como punto de apoyo para reflexionar, ¿no? A todos, a toda la sociedad. Y en eso es verdad que esta pandemia, nunca mejor dicho, nos pone en la misma situación a todos, ¿no? Desde el químico, al médico, a nosotros, a la gente que vive en las casas y es verdad los cambios que se han dado en mi propia casa, yo también, bueno, pues te ha hecho reflexionar cosas, ¿no? Mis hijas, que nosotros, bueno, somos por forma de ser, somos muy abiertos, compartimos el espacio constantemente, desde el baño hasta la cocina, el salón. Mis hijas, por estar 3 meses metidas en casa, han empezado a cerrar la puerta de su habitación, que no lo habían necesitado nunca. ¿Por qué? Porque de repente tienen necesidad de tener ese ratito de estar solas. Antes estaban solas en la calle con sus amigas, en estos momentos pues han tenido que estar solas en su casa, ¿no? Entonces, te da un poco que pensar, ¿no? Entonces, es verdad que esos dormitorios tienen que tener una zona de trabajo, una zona de estancia y seguramente cambien. Yo creo que sería perfecto que cambiase el precio también, pero yo creo que ahora donde se hacían 120 viviendas se volverán a hacer 100, ¿no? Porque la solución tampoco es esa dispersión, así, porque es la que me sale a mí también, que es irme a campo, porque por la componente urbanístico que tiene, ¿no? De desarrollo de infraestructura bestial que tampoco, o sea, al final el suelo es finito, ¿no? Y tenemos que cuidarlo. Al final, es una discusión que tenemos mucho nosotros también con los promotores y tal. Aunque tú te hayas comprado la parcela y la parcela sea del promotor, la ciudad no es del promotor, la ciudad es de todos. Entonces, todo lo que tú hagas en tu parcela repercute en el resto de la sociedad, ¿no? Y eso tenemos que cuidarlo entre todos. Un poco. Muchas gracias, Marcos. Malek, si quieres tú continuar con esta pregunta. No se te oye. Malek, el micro. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora, perfecto. Ahora sí. Vale, es que están haciendo obras aquí en el Colegio de Arquitectos, no sé si oís de vez en cuando, hay un martillo neumático a aproximadamente unos 15 metros de distancia. No lo oís. ¿Lo oís? Bueno, no lo sé si lo oís. Si lo oís, disculpad. No te preocupes. Eso es que el micro... Nada, básicamente decía que complementando, totalmente de acuerdo con las opiniones tanto de Quino como de Marcos, yo creo que hay un tema que creo que el arquitecto, que es el principal, digamos, agente involucrado en la investigación de esa ciudad, ¿no? Lógicamente, asesorando también a políticos, al final la administración también se tiene que implicar en estas cuestiones. El arquitecto al final nunca deja de investigar. Es decir, lo hace para el promotor, lo hace para la administración, pero siempre está investigando. ¿Investiga por qué? Para innovar. La investigación, por ejemplo, si estamos haciendo coches, pues igual es un nuevo tubo de escape, de alguna manera, que el catalizador, que han convertido, o en el motor, que la inyección. Sin embargo, en la arquitectura, la investigación no va desencaminada hacia otro lugar, no son cosas tangibles, tecnológicas, tan de moda en estos tiempos, sino que son más vinculadas a los usos necesarios de la sociedad en cada momento, a la flexibilidad que estábamos comentando, por ejemplo, de las viviendas. En ese aspecto, ¿cómo va a ser más flexible una vivienda? Pues coincido, si en un edificio de 20, en vez de ahora se da de 100 porque sean viviendas más grandes, esa vivienda es más flexible porque al tener más tamaño tiene más capacidad. La presión inmobiliaria, lógicamente, y la presión no solo de los promotores al final compran un suelo y ese suelo tiene un precio y al final es lo que normalmente suele elevar el precio final de la vivienda. Entonces, pues tiene que haber una contención para que de alguna manera haya un equilibrio en comercial también, ¿no? En ese sentido, sí, deseable viviendas grandes, sí, una arquitectura pasiva, siempre que la innovación tecnológica, como estaba diciendo, no implica sistemas avanzados que también de ventilación, sistemas de climatización. Si la vivienda tiene unos buenos voladizos, las orientaciones, especialmente sur, este y oeste, que son las que más castigan, se pueden controlar y, por lo tanto, la vivienda se va a calentar menos, vamos a gastar menos y, de alguna manera, son, en arquitectura, normalmente una cosa sirve un elemento para varias finalidades. En este caso, una terraza no solo es un filtro perfecto frente a una orientación solar dura, sino que además es un espacio en el cual se puede aprovechar y hacerlo vividero, como hemos visto esa valoración ahora. La administración se tiene que implicar, eso está claro. La administración hace ciudad, hace normativa,
la administración tiene que ser ejemplarizante, convocando concursos de vivienda en los cuales esta integración se valore. La administración en el tema urbano también. Tenemos ahora una gran contradicción. Íbamos a ciudades muy densas, la densidad parecía que las megaciudades, las megápolis, ¿no? Como se está haciendo en estos momentos, el tratamiento de las zonas exteriores a la ciudad son siempre de no retorno hacia zonas más rústicas, y ahora estamos viendo pues que ahora se están poniendo otra vez eso en valor, pero al mismo tiempo tenemos el problema del transporte. ¿Qué pasa con el transporte en las ciudades? De repente ahora la gente está utilizando métodos individuales que son buenos, es decir, la bicicleta, el patinete eléctrico, frente probablemente a unos metros abarrotados, etcétera, etcétera, o unos autobuses. Yo quería, sobre todo, pues bueno, decir una cosa importante, y es que, por ejemplo, iniciativas aquí, yo conozco directamente conocemos más las de Valencia, están surgiendo por España. En la Comisión de Reconstrucción de Valencia, post-COVID, por ejemplo, han participado aquí, aparte promovida por los políticos de aquí, pero han diversas instituciones, universidades, incluso organismos privados, y bueno, lo primero que ha salido es que aquí en Valencia se pretende para este año, para después del verano, una exposición y congreso internacional de vivienda post-COVID, promovida principalmente por José María Lozano, catedrático de proyectos de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues allí se verán las muestras, lógicamente, de estos avances en materia de racionalización de los espacios, flexibilidad, etcétera. Al mismo tiempo de este congreso, el Colegio de Arquitectos, aprovecho y meto una cuña de publicidad, y es el 9 de julio, en este Colegio de Arquitectos va a haber un debate de ciudad sobre vivienda post-COVID. Ha habido una encuesta también aquí en Valencia por parte de una plataforma llamada Viviendea. La encuesta sobre vivienda post-COVID se ha realizado directamente por una plataforma cuyo CEO es un arquitecto en este caso, con lo cual ya hay movimiento. Esto es importante para, lo primero, como todo en la vida, recabar datos y con la información encima de la mesa, analizar y tomar decisiones. Y bueno, pues yo también me gustaría culminar, incluso nosotros en Valencia va a ser la capital mundial de diseño en 2022. Hablo mucho de Valencia, insisto, me da igual que sea el Colegio de Arquitectos de Valencia, que la Sociedad Valenciana, que los arquitectos de aquí. En general, esto es generalizado en toda España. Nos movemos y nos movemos para mejorar y hacer más útil y más vividera. Lo que me ha gustado es la referencia a Joaquín Arnau, que es efectivamente, no somos transeúntes de las viviendas, somos habitantes todos. Y esos nuevos modos de vivir es importante, porque no puede haber una vivienda estándar, tiene que haber una vivienda. Ya hemos visto movimientos, por ejemplo, las primeras viviendas en Barcelona, si no recuerdo mal, de cómo frente a unas residencias de la tercera edad había un grupo de gente mayor que hacía una especie de edificio co-living, y eso ha replicado. Ya hay en Madrid, por lo menos que yo conozca, hay 3 edificios ya, en la cual se comparten las zonas comunes y las lo que son las habitaciones, los dormitorios, es lo único que es lo más privado, ¿no? Aquí en Valencia, también en el barrio La Torre, hubo unos ensayos por parte de los promotores de tanto políticos como arquitectos, de esta nueva forma de vivir, que bueno, era un ejemplo. Bueno, pues yo creo que hay que analizar, hay que informar mucho. Es pronto todavía, pero tenemos que ir recabando datos, y yo creo que después del verano es cuando ya hay que tomar acciones por parte de todos a ver hacia dónde vamos. Juan, yo si quieres, pasamos, sí, no sé, sí. No, si alguien, tampoco estoy viendo en el chat si alguien está participando. Si estás mirando, no sé si hay alguna pregunta por el camino, nosotros estamos abiertos a contestarla a cualquiera de los cuatro. No, cualquier momento. Me gusta porque has hecho una pequeña introducción a lo que era la última pregunta. Las preguntas tienen que ser muy fáciles, ¿eh? No vayan a pillar. No, ya ha introducido Malek un poco muy justito. Bueno, al menos yo. Ya ha introducido Malek lo que es la tercera pregunta, ¿vale? Y era un poco la implicación que tienen que tener las administraciones en esta reflexión que estábamos hablando todos, que esta crisis nos ha hecho reflexionar sobre la vivienda en la que vivimos. Yo recuerdo que en la universidad cuando estaba en la universidad había un cierto debate sobre si la normativa tenía que condicionar mucho lo que era el diseño o no tenía que condicionarlo tanto. A veces se criticaba que una normativa muy estricta
condicionaba esa innovación que tenemos que hacer los arquitectos. Pero también es verdad que a lo mejor una normativa muy laxa pues puede permitir que se aprovechen, no sé, al final que las viviendas, lo que hablábamos antes, que se hagan 150 viviendas en vez de 100 de calidad. Y no sé dónde está el término medio y qué papel pueden jugar las administraciones en este sentido. Si quieres, Kino, coméntanos un poco tu punto de vista. Yo creo que la administración tiene un papel fundamental, como decía Manuel. La administración, al final, si no regula, digamos, el gran capital no da el brazo a torcer, ¿entendéis? No sé si me explico. Entonces, al final vamos a una hoja Excel que nos encorseta a todos y nos mata, ¿no? Pero yo creo que los problemas fundamentales que debe abordar la administración, primero, uno, hay escasez de suelo, con lo cual hay escasez de suelo, pero no se plantea vamos a recalificar más suelo. Yo no voy por ahí, yo voy, ¿qué modelo de ciudad yo quiero? Quiero una ciudad extensiva como la de Rogers o toda la ciudad jardín inglesa, o como lo ha planteado durante 20 años en Londres asesorando al ayuntamiento, por ejemplo, o como ha asesorado en todos los planes de expansión de Abu Dhabi y Dubái, que todos son de ciudad jardín, menos la zona intensiva de las zonas de rascacielos, pero el resto todos son ciudad de jardín. Entonces, ese es el modelo de ciudad. Yo creo que la administración junto con los arquitectos debe plantear qué modelo de ciudad quiere, no si quiere solamente peatonalizar una calle o poner carril bici, que está muy bien, porque me parece que tenemos fantásticas por ejemplo, nosotros en Valencia tenemos una ciudad fantástica para ir en bicicleta, pero yo creo que es más un concepto global de idea de ciudad que creo que es necesario. Y es necesario no solo desde la administración, sino la administración conjuntamente con los colegios de arquitectos, etcétera, y asociaciones que sean capaces de discernir qué modelo de ciudad se quiere, ¿no? Porque ahora es como un flash de muchísimas ideas en las que en los edificios en altura que tenemos en marcha de repente te dicen, oye, ponga en planta baja 2 colivings, porque así la gente podrá bajar a trabajar. Oiga, esto es como una cosa que ni es ni no es. Entonces, yo creo que nos falta un poco ir de lo general a lo particular, ¿no? Y me da la impresión que la administración toma decisiones de lo particular y no va a lo general, que es la visión global, creo, más inteligente frente a cualquier problema, ¿vale? Y después se particulariza en soluciones concretas para cada caso concreto y para cada ciudad concreta. Pues no es lo mismo como yo en Bilbao, por ejemplo, que el tiempo que tenemos en Valencia o en Alicante o en, no sé, o en Marbella, ¿no? O en Málaga. No tiene nada que ver el tipo de vivienda, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Malek y quiero resaltarlo eso porque yo creo que hace falta también una revitalización de la arquitectura. Es decir, no puede ser que la arquitectura no haga cosas tan sencillas como jerarquizar unas fachadas en función del soleamiento, por ejemplo, ¿no? O en función de su posición, etcétera, ¿no? Esto ya es una cosa extraordinaria verlo en algún arquitecto. Entonces, estas cosas, como comentaba Malek, me parecen importantísimas, que son el I/O de la arquitectura al final. Es que estamos perdiendo hasta eso, ¿no? Y después, aparte de la escasez de suelo y de que eso encarece, evidentemente, el precio de las viviendas, con lo cual es como un bucle, círculo cerrado. La segunda cosa, yo creo que es el retraso de las licencias. O sea, las licencias, el tema de las licencias es una cosa que nos tiene muertos en casi toda España, con honrosas excepciones, pero en general la mayoría de ayuntamientos tardan muchísimo. Claro, cuando un proceso como el nuestro es un proceso largo, en el que desde que los arquitectos nos ponemos a pensar, cuando nos empiezan a hacer un encargo, hasta que se termina, puede pasar 4, 5 años, 6 años. Quiero decir, son procesos largos en los que pasan muchas cosas. Entonces, no podemos nosotros, que parecemos la pata débil de toda esta historia y como consecuencia el comprador final de una vivienda o de unas oficinas, no podemos estar, como lo diría yo, pendientes de tantos invariantes. Eso no puede ser, ¿no? Yo creo que las licencias, eso es un acto reglado que no debía tener ningún problema ni medio. No puede ser que estemos siempre al arbitrio de 100 millones de interpretaciones en cada momento y depende de cada técnico.
eso no puede. Estamos desprotegidos completamente los arquitectos, ¿no? Y eso ralentiza este trabajo, ¿no? Y iba a decir otra cosa, pero ya no recuerdo lo que iba a decir. Pero bueno, en principio, resumiendo, es simplemente que creo que hay que hacer un modelo de ciudad y pensar qué modelo de ciudad queremos. Esto es importantísimo. Y no es fácil de decidir porque la ciudad intensiva tiene unas ventajas, es decir, tiene mucho menos huella de carbono, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas ventajas, pero en cambio la ciudad extensiva tiene otras ventajas. Entonces, como decía Marcos, pues bueno, los transportes, eso consume energía, etcétera. Tienes que transportarte del lugar de trabajo a la zona de residencia, cuando en la ciudad intensiva no pasa así. Entonces, yo creo que esto es algo que debemos plantearnos, pero de forma seria, los propios arquitectos y la administración, que es la que lleva el tema normativo. Y otra cosa de la que yo me quejo también es que ¿qué le pido yo a la administración en una época post-COVID? Pues le pido un poco de flexibilidad normativa. Es decir, no puede ser que una normativa sea tan restrictiva en la mayoría de las ciudades que no puedas hacer nada. Es decir, como arquitecto no puedes pensar mucho más de lo que pudieras pensar, ¿no? Entonces, esto también va en contra de la propia arquitectura y de la arquitectura que se crea para esas personas que van a poder ser habitantes de esas viviendas. Y yo creo que nos pasa en Valencia. Hay zonas de Valencia, por ejemplo, que no podemos proyectar viviendas porque está tan encorsetado que tiene que ser una cuestión ya de texturización, pero poco más, no nos dejan trabajar. Entonces, yo creo que eso va en contra de la propia arquitectura y de la solución final post-COVID, yo creo. Entonces, yo creo que eso para mí son los puntos fundamentales. Muchas gracias. Marcos. Enganchando un poco con lo último que acaba de decir Quino, es verdad que la normativa a veces nos encorseta demasiado y además no garantiza, bueno, por supuesto una buena arquitectura, pero ni siquiera una buena construcción, ni siquiera, ¿no? Porque yo siempre me pongo en el lugar y pongo este ejemplo y tiro piedras contra nuestro tejado de los arquitectos, que es, yo no sé para qué hacemos falta. Si al final está todo normativizado, está todo estudiado económicamente en los planes de inversión, pues para firmar, acabemos con nosotros, no pasa nada. Es decir, es como si yo necesitase un sastre colegiado para hacerme mi vestido de novia. No, quiero decir, y ahí no hay normativa. La normativa del sastre es que le valga a la novia que le estás haciendo el traje. Que ella se sienta a gusto y que ese día sea especial para ella si es un traje de novia. Y si es un cocinero, igual, ¿no? No hay normativa en la cocina. ¿Cuál es la normativa de la cocina? Pues que no envenenes al comensal. Pero a partir de ahí, la libertad total del tío que está investigando, como decía antes Malek, ¿no? Que el arquitecto está investigando siempre, pues que está investigando en conseguir algo un poco mejor, algo un poco distinto, algo que junta dos culturas, que junta dos aprendizajes más bien, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que pues la normativa... A mí me pasó, mira, yo cuando trabajaba en Alemania, trabajaba en un estudio allí bastante grande. Yo era estudiante todavía, o sea que hace un par de años. Y entonces lo primero que me hicieron fue hacer unos detalles. Me dijeron, oye, mira, estamos haciendo esto, ponte a hacer unos detalles de unas impermeabilizaciones, unas carpinterías, no me acuerdo muy bien qué era. Y oye, estuve pues 15 días allí dibujando a croquis y tal, y se lo llevé al jefe. Mira, aquí estoy, ¿no? Encantado, oye, están preciosos, pero preciosos, qué bonito. Oye, ¿aquí qué haces? Metes un junquillo y lo atrapas oye, que muy ingenioso, y esto se puede sacar. Muy bien, no vale para nada. Digo, no vale para nada. Dicen, no, tienes que coger del libro de detalles. Está el libro de detalles y de ese libro de detalles, DIN, no, puedes recuperar y unir dos, pero esto de inventarte tú cosas no vale para nada. Entonces, bueno, se los quedó, lo guardé en una carpeta y ahí están muy bonitos mis detalles, pero efectivamente no valían para nada. Ahí va un poco a la regulación excesiva, ¿no? ¿Dónde está el límite de la regulación? Pues donde acaba el límite de la investigación, ¿no? Entonces, hay que poner ciertas barreras, pero que nos permitan a los arquitectos seguir investigando, porque si no, ya os digo que solamente somos gente un poco que formaliza el documento, lo termina, lo entrega y encima cuando sale mal tienes toda la culpa, ¿no? Entonces bueno, en ese sentido, yo sí que le pediría a los colegios de arquitectos, como punta de flecha de todos los arquitectos y al Consejo, ¿no? Superior, que igual que el otro día hablaba con un amigo, que
es el momento de que Europa se haga valer como Europa, ¿no? Es decir, si ahora los holandeses y los alemanes dicen, no, los españoles que se pudran, ¿no? Porque se ha pillado peor a ellos, pues Europa perdería un valor bestial. Pues yo creo que es el momento también que el Colegio de Arquitectos enarbole un poco la bandera de la colegiación. Es decir, ¿para qué nos vale pertenecer todos a un solo club? Bueno, pues que de verdad se haga una serie de incursiones en el pensamiento, en las reflexiones de los arquitectos para poder llevar a la administración, que es el siguiente paso, nuestras reflexiones, ni siquiera reivindicaciones, porque es verdad que la sociedad se mueve muy difícil a base de reivindicaciones, pero se mueve, yo creo que mejor a base de reflexiones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una biblia de reflexiones de arquitectos que nos dedicamos a esto, que de primera mano conocemos los problemas de la gente, o sobre todo más que no conocemos los problemas de la gente, pero sí que llevamos más tiempo pensando sobre ellos. Yo cuando hablas con un cliente, ¿no? Y te dice, a mí se me ha ocurrido esto, y muy bien. Bueno, normalmente lo coges, le dices, vale, muchas gracias, y lo metes en un cajón, ¿no? Y no vuelves a mirarlo nunca más. Entonces, pues yo siempre lo digo a los clientes, tú no me tienes que decir no me digas cómo hacerlo, dime qué quieres, qué necesitas. ¿Necesitas espacios grandes, necesitas espacios pequeños, te gusta dormir en un nicho? No lo sé, pero no me digas cómo es el nicho. Al final yo le encontraré un sitio en tu casa para que esté el nicho, el espacio grande, el espacio pequeño. Y entonces, ese tipo de reflexiones que nosotros yo creo que estamos más de la mano para poder sacar alguna conclusión, porque tenemos en cuenta pues más valores, como decía aquí, ¿no? O hablábamos antes de las infraestructuras de las ciudades, del modelo de ciudad. Aquí en España no ha triunfado el modelo de la ciudad jardín, pues probablemente por lo que yo decía antes, ¿no? Nos gusta más vivir en una comunidad más cerrada y compartir el espacio exterior en lugar de tener el espacio interior para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, también son tipos de sociedad pero es verdad que a lo mejor es eso lo que tenemos equivocado, ¿no? El planteamiento, y es cierto que la única forma de conseguir una solución medianamente llevadera es ir de lo general a lo particular, ¿no? Es como cuando haces una mancha en la escuela, ¿no? No empiezas por el ojo, porque a lo mejor luego el brazo no te ha cabido en el DIN A1, ¿no? Sino que empiezas encajando cabeza, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que empezar a dibujar y es un buen momento para hacerlo. Claro, para eso también, Quino, nos tiene que dar permiso la gente que va detrás nuestro empujándonos, ¿no? Y para eso tiene que el colegio apoyarnos de alguna manera en salvarnos, en ser la salvaguarda de la profesión, ¿no? Y para eso la administración tiene que implicarse, por supuesto, a un nivel especial, ¿no? Porque todos estamos haciéndolo de una forma especial, ¿no? Entonces, eso es Vale. hasta que llegamos. Bueno, por alguna alusión, pues, al final pues estoy yo aquí como un poco de representante colegial, con lo cual, pues totalmente de acuerdo con Marcos en ese sentido. El colegio tiene una cosa muy importante en España que ha quedado patente, y es que es un colegio, el sistema de colegiación en España es solidario. Solidario significa que los 60.000 arquitectos que están ejerciendo en España lo hacen a través de un sistema, que son los colegios de arquitectos provinciales autonómicos, en los ámbitos, lógicamente, más locales, y agrupados todos ellos en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Y, evidentemente, sí que somos punto de lanza. Somos punto de lanza porque colabora de forma activa con la Administración en el cambio de cualquier regulación, da igual que sea la LOE, que sea código técnico, que sean incluso de ámbito en este sentido, desde luego, el cambio de regulación es necesario y hacen falta dos cosas según lo que hemos visto. Una, lógicamente, mejorar la habitabilidad de las viviendas. En estos momentos, ¿qué mejora la habitabilidad? Pues hay una que ya llevaba el código técnico, que es mejorar sobre todo la envolvente térmica, acústica, el confort, pero ahora estamos viendo también que parámetros esenciales de la arquitectura como el espacio o la ventilación. Entonces, claro, en ese sentido, pues lo que hemos dicho, tenemos que estar todos a una investigando para adaptarnos a los nuevos modos de vida o para mejorar. Hay una cosa muy importante, y es que los arquitectos españoles podemos presumir de tener una formación muy buena, tenemos una consideración en el extranjero, tenemos basada en dos cosas también. La producción en España, antes de 2007, aquí se producían demasiadas viviendas quizás, pero era 1 millón, había una renovación del parque inmobiliario de hasta casi 1 millón al año. No estamos lógicamente en esos números, ahora estaremos entre 150.000 aproximadamente al año, según los últimos datos publicados por el propio.
Colegio de Arquitectos de España. ¿Y qué ocurre? Que los arquitectos españoles hemos hecho mucha vivienda y eso nos ha permitido, pues cuando Marcos ha ido a Alemania o como Marcos ha habido muchísimo arquitecto español que o bien se ha desplazado de forma definitiva o desde aquí, pues concursos que han habido y se han ganado por arquitectos españoles y se han hecho viviendas en el extranjero siguiendo los modelos que estábamos habituados a hacer aquí. Luego, la vivienda en España, hoy por hoy, es de calidad. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que sí es de calidad. Nos consta que en otros países de Europa, pues bueno, a pesar de su potencia, de su representatividad importante de la Unión Europea, como en este caso de Gran Bretaña, pues se han dejado de lado ciertas cuestiones básicas de la arquitectura, de la funcionalidad. Y eso tendremos que llegar a un acuerdo todos los europeos. Muy importante, he hecho mención a la palabra concursos. Al final, la administración tiene concursos cada vez más, una administración tiene que ser transparente y los concursos tienen que demostrar ahora más que nunca la calidad. Y la calidad solo se consigue con unos honorarios dignos. Por ejemplo, los concursos públicos estamos sometidos por la administración de forma general a unas bajas que son, ya las puedo calificar y me da igual donde me lleven ahora, de abusivas. Totalmente. Estamos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Las bajas son desproporcionadas. O sea, la administración en estos momentos está buscando rayar en la baja temeraria para adjudicar un concurso. Lo que más puntúa es la baja, más que la propuesta técnica, más que la investigación. Basta ya, se acabó. Es decir, que la administración, de una vez por todas, limite la baja económica de los concursos públicos de ámbito de vivienda o de ámbito público, porque eso lo hace es contra la calidad de la arquitectura y, por ende, de la habitabilidad de sus futuros moradores, que son los habitantes de a pie. Y bueno, por último, pues sí que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo que la administración, además, yo creo que está separado el judicial, el legislativo. Al final hay una separación de poderes, la administración se está cada vez limitando más a hacer la normativa, la legislación, pero ya no a conceder licencias, las declaraciones responsables. Ahora las entidades de control urbanístico van a servir para supervisar y agilizar las viviendas. La inversión es muy importante. Hoy en día a nadie escapa, pero la inversión es tanto de un fondo como de inversión, que como comentando hace un rato Kino decía, como también Kino y Marcos, como la propia persona de a pie que decide hacerse una casa. Si es que hoy en día estamos muy limitados, entonces debe haber una agilización y tiene que haber una continuidad como cualquier sector, no es la arquitectura no es diferente a lo demás. Oye, no, es que si hacemos menos camisetas, menos ropa, pues nos vestiremos con ropa vieja. La vivienda necesita una transformación, bien sea una renovación de una vivienda del parque existente. Y bueno, pues yo creo que con eso, pues bueno, yo creo que la administración, aparte de eso, pues podríamos entrar en cosas que para mí son de índole secundaria, pero importante. Pues ahora, por ejemplo, los sistemas de ventilación forzada, antes de la crisis del COVID, se estaba ya introduciendo la directriz europea para eliminar el gas radón de las viviendas, porque el gas radón se deposita y ahora las viviendas son cada vez más cerradas, vamos a cerrar abrir menos las ventanas. Ya no es que no tengamos ventilación cruzada con dos orientaciones opuestas, sino que además incluso tenemos la casa cerrada con sistemas de ventilación mecánica, pero bueno, eso hay que garantizar. Bueno, ahora hay sistemas de iniciación del aire y demás, pues para verificar que los sistemas forzados pues funcionen correctamente. Pero bueno, frente a eso, cuanto más... Claro, esas cosas imagino que irán cambiando y ahora lo vamos a empezar a ver, ¿no? En espacios de trabajo igual, ¿no? Ventilaciones, renovaciones de aire, ocupaciones de salas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todavía, un poco también, volviendo al COVID, ¿no? Creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para que tengamos una realidad. Yo no me siento con fuerza de decir, pues mira, esto sería lo adecuado, ¿no? Porque, bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, yo creo que es demasiado pronto. Estamos todavía parodiando a Simón, ¿no? Pues estamos todavía bajando la curva, entonces, pues a ver si conseguimos terminar de bajarla y dónde y cómo, ¿no? Y a ver, no sé. Creo que todavía nos falta mucho camino, ¿no? Para poder decir en una mesa como esta o cualquier otra qué es
en qué van a cambiar las cosas, ¿no? Creo que es un momento para tener pausa, ¿no? Como decía Malek, hacer un trabajo conjunto, ¿no? De todas las agentes, ¿no? Y en eso tenemos que empujar todos, desde vosotros que sois fabricantes al colegio, a nosotros que somos aquí los últimos, ¿no? Los últimos porque somos los últimos que cobramos normalmente, pero vamos. Somos los últimos que cobramos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, ¿vale? No hay preguntas, ¿vale? Pero yo os agradezco muchísimo, me ha parecido súper interesante la conversación. Y bueno, podríamos sacar muchísimas conclusiones. Es evidente que va a haber cambios en el futuro. Es evidente que esto va a significar un cambio en la manera de ver las cosas, sobre todo no tanto de los arquitectos que también, pero probablemente de los usuarios finales, que a lo mejor no le daban tanta importancia a lo que es la vivienda y ahora se la van a dar. Y bueno, y es necesario, lógicamente, el apoyo de las administraciones. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Sé que estáis súper liados, pero me ha parecido que ha valido mucho la pena. Yo os lo agradezco. Gracias a vosotros. Gracias primero a los compañeros. Gracias a vosotros, primero a los compañeros. Claro, muchísimas gracias. Igualmente. Encantado de coincidir con vosotros. Igualmente. Y cualquier otro día estaremos en casa. Efectivamente. Estas iniciativas sean recogidas desde el ámbito de la empresa, como en este caso Chova, desde el ámbito de la administración, desde el colegio, de los compañeros. Una cerveza cuando queráis en cualquier sitio. Estupendo. Muy bien. Pues aceptamos. Muchas gracias. Te tomamos la palabra, Gracias. Male. Totalmente. Gracias a los tres. Venga. Venga. Gracias. Hasta luego.